Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, saltos temporales. Comenzamos. Chicos, bienvenidos a la hora macabra. Apaguen las luces si quieren. Enciendan una lámpara bastante tenue. O mejor dejen la luz apagada. Y simplemente abran los oídos. Esta noche vamos a jugar con una idea que desordena el reloj y erosiona la confianza en lo que consideramos real. Saltos temporales. Dos palabras que suenan a ciencia ficción, a mitología y a pesadilla, y que juntas señalan una fisura por donde se filtra lo imposible. ¿Qué entendemos por salto temporal? Para nuestros propósitos lo definiremos como cualquier acontecimiento, testimonio o fenómeno que parece romper la continuidad cronológica. Un cuerpo que aparece en un tiempo que no le corresponde. Una persona que salta años sin envejecer. Un lugar que devuelve voces del pasado o un instante que se repite como una mala grabación. No siempre hacen falta máquinas ni cálculos. A veces falta una casa, un sendero o un reloj que parece latir fuera de su tiempo. Antes de avanzar, una advertencia a todos ustedes. Aquí no habrá promesas de certezas absolutas. La materia que tratamos cruza lo documentado y lo anecdótico. Hay relatos que desafían la lógica y teorías que oscilan entre la física más rigurosa y la imaginación más audaz. Parte del material les puede resultar bastante inquietante, no por su violencia, sino por su capacidad de socavar la confianza en la continuidad de la vida. Si buscan explicaciones simples o consuelo, quizás este episodio no sea para ustedes. Si en cambio deseas sentir esa extraña mezcla de curiosidad y temor, quédate aquí conmigo. La idea de saltar en el tiempo remueve algo esencial, nuestra identidad. Vivimos narrativas coherentes, contamos historias que encadenan fechas, rostros y decisiones. Un salto temporal rompe esa narración. Deja huecos, borra capítulos, convierte hechos en fragmentos sin ancla. Piénsalo un instante. Despertar y comprobar que un año no ocurrió, o hallar en la ciudad un edificio que pertenece a otra época. No es solo el desconcierto, es la sensación de que el mundo ha perdido sus costuras. En el transcurso de esta emisión, alternaremos enfoques. Habrá pasajes donde la física nos pondrá ante ecuaciones y conceptos, como por ejemplo la dilatación temporal, la relatividad o los agujeros negros, y otros en los que permaneceremos junto a testigos, voces acumuladas por archivos y crónicas. No confundiremos el rigor con la pedantería. Las teorías científicas nos servirán para enmarcar el fenómeno, mientras que los relatos populares nos dirán cómo el tiempo altera la mirada de los humanos. Parte del encanto perturbador de los saltos temporales es que exponen la fragilidad de nuestros sistemas de certeza. Los relojes, los calendarios y los registros no son dioses infalibles. Son instrumentos humanos que funcionan dentro de acuerdos sociales. Romper esos acuerdos produce pánico cognitivo. Es decir, la mente intenta recomponer sentido y al no lograrlo, genera miedo, mitos y conspiraciones. Por eso
recorreremos no solo casos extraordinarios, sino también las reacciones colectivas, histerias, silencios y formas de negación que incluyen desde la incredulidad hasta la construcción de relatos consoladores. Asimismo, hablaremos de las consecuencias humanas. Un salto temporal no es solo un acontecimiento técnico, es una herida. Sobre todo, una herida en la vida de las personas. Hay testimonios de familias partidas por la ausencia inexplicable de un miembro, de trabajadores que descubrieron que su entorno cambió sin haberse ido, de comunidades que recordaron costumbres que nadie vivió. En cada caso, la temporalidad trastocada dejó secuelas psicológicas profundas, como por ejemplo desorientación, duelo, culpa y una necesidad casi mística de cerrar la brecha. No olvidaremos el papel de la ficción y la mitología. A lo largo de la historia, culturas de todo el mundo han imaginado brechas en el tiempo. Por ejemplo, los relatos de viajeros que despiertan siglos después, de reinos atrapados en un día eterno, de sacerdotes que caminan entre épocas. La literatura y el cine han tomado esos mitos y los han hecho carne, alimentando una imaginación colectiva que a su vez retroalimenta los avistamientos y las leyendas contemporáneas. En este programa exploraremos esa retroalimentación sin perder la distancia crítica. Finalmente, esta introducción es una invitación, no para aceptar nada sin crítica, sino para escuchar sin prejuicios. Vamos a reunir voces disonantes, a contrastar evidencias y a respetar a quienes sufrieron la fractura del tiempo. No buscaremos doctrinas definitivas. Lo que pretendemos es abrir un mapa, desde la física hasta la leyenda, desde los expedientes hasta las voces de la calle. El tiempo, esa frontera macabra, será nuestro territorio de exploración. En los episodios siguientes vamos a escuchar relatos que hielan la sangre y explicaciones que tientan la razón. Archivos históricos, entrevistas exclusivas, análisis de expertos y reconstrucciones sonoras que pondrán al oyente en el centro del fenómeno. Escucharán voces que dudan, voces que aseguran y el murmullo persistente de la pregunta. ¿Podemos vivir fuera del tiempo sin perdernos a nosotros mismos? ¿Sin perder nuestra esencia? Si están listos, apaguen lo superfluo, afinen la atención y dejen que el tiempo se vuelva un poco más incierto. Esta es la hora macabra. Así que comience el desorden del reloj. Y chicos, antes de comenzar, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para quien me quiera apoyar en este proyecto. Ya saben que ahí están, siempre disponibles para ustedes. Para ustedes es un pequeño aporte y para mí es un gran apoyo de parte de ustedes. Gracias a ustedes es que existe este programa y gracias a ustedes es que el contenido se va volviendo cada vez mejor, espero, y más interesante. Gracias. Y ahora sí, ya terminamos los comerciales y vámonos al tema de lleno. El modo en que las sociedades han concebido el tiempo revela tanto su imaginación como sus preocupaciones prácticas. Lejos de ser una categoría neutra, el tiempo ha sido una construcción, sobre todo una cultural disputada, que es una herramienta para medir cosechas, marco para ritos sagrados, metáfora filosófica y desde la modernidad, un recurso económico. En este recorrido vamos a examinar las primeras concepciones colectivas,
los calendarios de Egipto y de Mesopotamia, y la tensión griega entre ciclo y línea, la mirada medieval y la transformación que trajo el Renacimiento junto a la ciencia moderna. En las comunidades cazadoras y recolectoras, el tiempo se organizó inicialmente a partir de ritmos naturales, vamos a llamarlos así. Estaciones, fases lunares y fenómenos climáticos. Estos orientaban la caza, la recolección y las migraciones. No existía una abstracción homogénea del tiempo. Más bien predominaban ciclos articulados con la vida natural. Con el paso al sedentarismo y la agricultura, emergió la necesidad de prever las estaciones y, por supuesto, saber cuándo almacenar alimentos. Por ejemplo, la previsión exigió registros y con ellos instrumentos de medida primitivos que permitieran coordinar siembras y obras colectivas. Esa presión práctica incentivó la observación astronómica y la invención de formas rudimentarias de calendario. Dos civilizaciones fluviales desarrollaron temprano prácticas calendáricas complejas. En Mesopotamia, la estructura cuneiforme, que fue la primera escritura del mundo que existió, vaya, ellos son, digamos que la fuente, el origen de la primera forma de escritura que existió como tal. Esta escritura cuneiforme facilitó registros administrativos y observaciones celestes. Los sacerdotes astrónomos observaban la luna y los planetas para fijar meses y predecir inundaciones y cosechas. El calendario babilónico combinó ciclos lunares con ajustes solares periódicos. Es decir, la introducción de meses intercalados muestra ya una sofisticación técnica destinada a armonizar ritmos naturales con necesidades económicas y rituales. El cálculo del tiempo allí no fue neutral. Fue instrumento para la administración agrícola y la recaudación. Por otro lado, en Egipto, la regularidad del Nilo determinó el calendario. La salida heliacal de la estrella Sirio anunciaba la crecida anual, vínculo sagrado entre el cielo y el río. Medir ese ciclo fue función del Estado, porque predecir la inundación equivalía a garantizar la producción y, por supuesto, la estabilidad social. Los calendarios fueron, en consecuencia, instrumentos de poder, porque legitimaban la autoridad religiosa y política al sincronizar ceremonias, trabajo y tributos con los ritmos cósmicos. El tiempo comenzó así a gobernarse desde templos y palacios. En la Grecia antigua, el tiempo trascendió el plano práctico y entonces se convirtió en un problema filosófico. Heráclito ofreció la imagen del flujo constante, o también conocido como pantarrey, donde la realidad es cambio. El tiempo es devenir perpetuo. Por otro lado, Platón introdujo la distinción entre lo eterno, representado por las ideas, y lo temporal, participación imperfecta en esas formas eternas. Para Platón, el tiempo humano estaba marcado por la imagen imperfecta de la eternidad, lo que abría una reflexión sobre la relación entre permanencia y cambio. Aristóteles vinculó el tiempo al movimiento. Lo definió como el número del movimiento según el antes y el después. Es decir, temporalidad y medida interrelacionadas.
Más adelante, la cultura helenística desarrolló tensiones entre concepciones cíclicas y lineales. Los estoicos concebían ciclos cósmicos de conflagración y regeneración. Otras corrientes apuntaron a una historia con direccionalidad, donde el devenir es irreversible. Esa discusión entre tiempo circular y tiempo lineal alimentaría ciclos de debate y marcaría la manera en que Occidente pensaría la historia y la memoria. Con la consolidación del cristianismo, la experiencia del tiempo se impregnó ahora de teleología. La historia adquirió un sentido narrativo, es decir, creación, caída, redención y juicio final. La Iglesia articuló un calendario litúrgico que organizó la vida cotidiana en torno a conmemoraciones, fiestas y periodos de penitencia. La memoria sagrada ordenó la vida social y colocó al cristiano dentro de una historia dirigida hacia una consumación escatológica. Paralelamente, la agricultura y las prácticas rurales mantuvieron ritmos cíclicos. El año litúrgico convivía con el año de la tierra y las festividades articulaban ambas temporalidades. La expectación escatológica, es decir, la esperanza o el temor al fin del mundo, condicionó mentalidades. En tiempos de peste, guerra o hambruna, las prédicas podían reforzar la sensación de inminencia del juicio. Por tanto, la Edad Media fue un mosaico temporal, una combinación de ciclos prácticos y una teleología sagrada que ordenaba la memoria colectiva y marcaba el ritmo de la vida social. El Renacimiento. Ahí fue donde se inauguró una nueva relación con el tiempo. El resurgir de la ciencia y la técnica produjo instrumentos que transformaron la experiencia temporal. El reloj mecánico, público y luego doméstico introdujo la puntualidad como norma cívica. La vida urbana se reglamentó en torno a horarios. Oficios y mercados encontraron en la precisión horaria una herramienta de coordinación. La maquinaria del tiempo dejó de ser solo sinónimo de ritual y pasó a ser tecnología de organización social y control. En el plano teórico, desde Galileo hasta Newton, el tiempo se formalizó en la física. Es decir, la noción de tiempo absoluto de Newton ofreció un marco homogéneo y universal para las ecuaciones del movimiento, legitimando la idea de un tiempo mensurable y operativo. Si esa perspectiva consolidó la esperanza de un dominio técnico del tiempo, la experiencia social siguió transformándose. La estandarización horaria, la sincronización de redes de transporte y la gestión del trabajo por turnos aceleraron la relación entre el tiempo y la economía. La industrialización convirtió la productividad en función del tiempo. La vida se volvió susceptible de cuantificación. Esta transformación del tiempo no fue solo técnica, fue psicológica y también política. El reloj favoreció una disciplina de la atención y la conducta. Las sociedades modernas internalizaron la puntualidad, la planificación y la previsión como virtudes. El tiempo se volvió interfaz de poder. Es decir, quien controla la medida, controla agendas, empleos y expectativas ciudadanas. En los imperios, los calendarios sirvieron para uniformar territorios diversos y sincronizar tributos. En las repúblicas industriales, la estandarización horaria facilitó la logística y la expansión del comercio. El resultado es ambivalente. Dominar el tiempo, chicos, posibilitó logros extraordinarios. La navegación precisa, la ciencia acumulativa, la planificación sanitaria.
pero también generó patologías, como por ejemplo el estrés por la aceleración, la pérdida de ritmos locales y la sensación de que el tiempo se nos escapa. Desde esa óptica, la fascinación contemporánea por los saltos temporales es comprensible. Son fantasmas que reaparecen cuando el régimen horario falla, cuando la memoria colectiva se resquebraja o cuando la tecnología abre la puerta a lo inesperado. Al finalizar este panorama histórico, por supuesto que conviene retener una lección. Nuestras herramientas para medir el tiempo son también herramientas para imaginarlo. El calendario imperial, el reloj urbano y la ecuación física no solo permiten contar, sino que moldean cómo nos contamos. Por eso las rupturas temporales, reales o imaginadas, producen tanto desconcierto. Ponen al descubierto que el tiempo humano es en gran medida una invención social. Nuestra relación con el tiempo sigue cambiando. El tiempo ha sido durante siglos un misterio fascinante que ha acompañado a filósofos, religiosos y científicos. Pero en el siglo XX, la ciencia comenzó a desentrañar sus velos, transformándose de lo que parecía un flujo lineal y absoluto a un fenómeno maleable, inquietante y mucho más complejo de lo que la intuición dicta. La física moderna nos muestra que el tiempo puede dilatarse, que se curva bajo la influencia de la gravedad, que podría estar entrelazado con otros universos e incluso que tal vez sea posible recorrerlo como si fuese un sendero. Este recorrido nos lleva desde Albert Einstein y la teoría de la relatividad hasta los trabajos especulativos sobre agujeros negros, la mecánica cuántica, la hipótesis de los multiversos y las interpretaciones más recientes de pensadores como Stephen Hawking, Kip Thorne y Brian Greene. A continuación vamos a explorar cómo la ciencia ha transformado el concepto de tiempo, revelando un panorama perturbador que parece desafiar los límites de la lógica y que por momentos se acerca más a la ciencia ficción que a la realidad cotidiana. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad especial, escrita o de alguna manera mostrada al mundo en el año de 1905, golpeó los cimientos de la física clásica. Antes de él, el tiempo era visto como una línea universal, uniforme e inmutable, como un reloj cósmico que avanzaba al mismo ritmo en todas partes. Newton había imaginado un tiempo absoluto que fluía sin depender de absolutamente nada. Sin embargo, Einstein demostró que el tiempo está íntimamente ligado al espacio, formando lo que se conoce como espacio-tiempo, y que su flujo depende de la velocidad y de la gravedad. En la relatividad especial, la velocidad altera el paso del tiempo. Cuanto más rápido viaja un objeto, más lento transcurre el tiempo para él respecto a un observador en reposo. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, ha sido comprobado experimentalmente. Los relojes atómicos enviados en aviones o satélites muestran diferencias mínimas, pero bastante medibles, respecto a los que permanecen en la Tierra. A nivel humano, chicos, no se percibe, pero a velocidades cercanas a las de la luz, el efecto se vuelve extremo. Un astronauta viajando a esa velocidad podría regresar décadas después y descubrir que en la Tierra han pasado siglos. Más tarde, en 1915, con la relatividad general, Einstein añadió otro ingrediente perturbador. La gravedad también distorsiona el tiempo. Una masa gigantesca como, no sé, un planeta o una estrella, curva el espacio-tiempo y provoca que el tiempo transcurra más lentamente cerca de ella.
Este efecto fue comprobado apenas en el año 2019, cuando astrónomos observaron la dilatación temporal en estrellas cercanas al agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. El tiempo entonces no es absoluto, se estira y se contrae dependiendo de las condiciones del cosmos. Los agujeros negros predichos por la relatividad general son quizás los objetos más perturbadores del universo. Su gravedad es tan extrema que ni la luz puede escapar de ellos, y en sus inmediaciones el tiempo se comporta de una manera bien extraña. Cerca del horizonte de eventos, es decir, ese punto de no retorno, el tiempo para un observador externo parece detenerse. Desde afuera veríamos un objeto congelarse antes de cruzar el horizonte, aunque para quien lo atraviesa, el tiempo seguiría fluyendo de manera normal. Esta distorsión radical del tiempo abre la puerta a especulaciones sobre los viajes temporales. Algunos físicos plantean que ciertas configuraciones de agujeros negros y agujeros de gusano, que son los puentes teóricos entre distintas regiones del espacio-tiempo, podrían permitir desplazamientos hacia el pasado o el futuro. Kip Thorne, uno de los grandes expertos en relatividad, trabajó en ecuaciones que muestran cómo, en teoría, un agujero de gusano estabilizado con materia exótica podría ser usado como máquina del tiempo. El problema, por supuesto, es que la materia necesaria para mantener abierto un agujero de gusano aún no ha sido observada, y la física de estos objetos es tan extrema que probablemente se destruyan antes de poder atravesarlos. Sin embargo, la mera posibilidad alimenta tanto la investigación científica como la imaginación popular. La relatividad abre puertas inquietantes. Si el tiempo puede doblarse, ¿qué impide que se cierre sobre sí mismo y permita recorrerlo? Mientras la relatividad describe el cosmos a gran escala, la mecánica cuántica se ocupa de lo diminuto, es decir, átomos, partículas subatómicas y energías invisibles. Aquí el tiempo se convierte en un enigma. A nivel cuántico, la linealidad temporal parece resquebrajarse. En algunos experimentos, las partículas actúan como si viajaran en ambas direcciones del tiempo, y las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica no distinguen entre pasado y futuro. Una de las interpretaciones más inquietantes es la de los universos paralelos, que ya lo vimos hace 2 semanas, o los multiversos. Según la interpretación de los muchos mundos, cada vez que ocurre un evento cuántico con varios resultados posibles, el universo entonces se divide en múltiples realidades donde cada desenlace se concreta. De ser cierta, habría infinitas versiones de nosotros mismos viviendo en infinitos tiempos paralelos. Esto lo hablamos la semana pasada, no sé si se acuerdan. Este concepto, aunque especulativo, ha ganado atención porque resuelve paradojas temporales. Si alguien viajara al pasado y cambiara algo crucial, no destruiría su propio futuro, sino que abriría una nueva rama del multiverso. Los experimentos de entrelazamiento cuántico también ponen a prueba nuestra noción del tiempo. Dos partículas pueden influirse mutuamente de manera instantánea, sin importar la distancia que las separe, como si ignoraran la barrera del tiempo y del espacio. Esto plantea preguntas sobre si el tiempo es realmente una dimensión fundamental o si es solo una ilusión derivada de fenómenos mucho más profundos. Una de las ideas más revolucionarias de la relatividad es el tiempo de una dimensión más, inseparable del espacio. Así como podemos movernos hacia adelante o hacia atrás en un camino, esta teoría sugiere que el tiempo podría, al menos en principio, recorrerse,
Esta noción inspira tanto la ciencia ficción como los debates filosóficos. ¿Y si el pasado y el futuro no desaparecen, sino que existen simultáneamente como diferentes coordenadas en el espacio-tiempo? Algunos físicos comparan el universo con un bloque sólido de 4 dimensiones. Este modelo, conocido como universo bloque, todos los momentos existen a la vez, es decir, el nacimiento de una estrella, la caída de un imperio y tu próxima respiración. Nosotros experimentamos el tiempo como una sucesión porque nuestra conciencia lo atraviesa en una dirección, pero en realidad todo estaría ahí, fijo. Este enfoque, aunque muy elegante, es bastante perturbador. Elimina la idea de libre albedrío, pues el futuro estaría tan escrito como el pasado. Stephen Hawking fue uno de los científicos que más reflexionó sobre los viajes en el tiempo. En sus trabajos advirtió que aunque las ecuaciones permiten ciertos escenarios donde sería posible, la naturaleza parece tener mecanismos, por decirlo así, de censura, para evitar de alguna manera paradojas. Stephen Hawking propuso la hipótesis de la censura cronológica, es decir, quizás las leyes físicas siempre evitarán que un viajero altere el pasado. No obstante, Hawking también jugó con la idea de que los viajes al futuro son mucho más plausibles gracias a la dilatación temporal que predice la relatividad. Kip Thorne, como ya mencioné, exploró los agujeros de gusano en detalle y asesoró incluso a cineastas para representar científicamente estos fenómenos. Sus ecuaciones muestran que con la materia adecuada, un agujero de gusano podría conectar no solo 2 puntos distantes en el espacio, sino también en el tiempo. Thorne representa la línea que separa la física real de la especulación audaz. Por su parte, Brian Greene, divulgador y físico teórico, ha defendido la idea de los universos paralelos y la posibilidad de que el tiempo mismo no sea fundamental, sino solamente emergente. En sus libros explica que podríamos vivir en una realidad donde el tiempo no fluye, sino que nuestra percepción lo construye a partir de procesos cuánticos. Green sugiere que lo que llamamos ahora no es universal, sino relativo y fragmentado. En conjunto, estas voces coinciden en algo. El tiempo no es una entidad sólida e inmutable que imaginaban las generaciones pasadas. Más bien es flexible, se curva, se estira y quizás se bifurca en múltiples universos. Las teorías científicas del tiempo nos colocan frente a un abismo de posibilidades que, aunque sustentadas en cálculos, siguen siendo profundamente inquietantes. El tiempo desde Einstein hasta los físicos actuales ha pasado de ser un reloj cósmico a convertirse en un laberinto de paradojas, universos paralelos y realidades alternativas. Entenderlo es quizás la llave para descifrar la naturaleza última del universo, o tal vez nunca logremos atraparlo, como si fuera arena que se escurre entre los dedos. El ser humano desde tiempos inmemoriales ha tratado de explicar el misterio del tiempo. No solo se preguntaba qué era ni cómo transcurría, sino si era posible romperlo, atravesarlo o incluso manipularlo. La idea de los saltos temporales, aunque hoy no suene asociada a teorías científicas y especulaciones futuristas, está profundamente arraigada en los relatos antiguos, en los mitos y en las obras literarias que han servido como espejos del inconsciente colectivo. A través de estas narraciones, distintas culturas y autores intentaron explorar lo inexplorable, es decir, el vértigo de perder la noción de la línea del tiempo, de la línea temporal,
de despertar, no sé, en otra era, de descubrir que el tiempo no es una cárcel fija, sino una sustancia moldeable. En la tradición india, el Mahabharata, uno de los textos épicos más monumentales jamás escritos, ofrece un pasaje que se ha interpretado como un temprano relato de viaje en el tiempo. Fíjense, se cuenta que el rey Kakudmi acudió a Brahma, el dios creador. Esto para impedir de alguna manera que tuviera él alguna duda y poder pedirle el consejo sobre el matrimonio de su hija. La audiencia duró apenas unos minutos en el plano divino, pero cuando Kakudmi regresó a la Tierra, habían pasado miles de años humanos. El mundo que conocía había desaparecido y los descendientes de aquellos que gobernaban en su época ya no existían. Este relato refleja una idea fascinante. El tiempo no es absoluto, y lo que para unos es un instante, para otros puede ser una eternidad. Algo semejante encontramos en la tradición japonesa con la leyenda de Urashima Taro. Este señor era un humilde pescador que después de salvar a una tortuga es llevado al palacio submarino de Ryugyō. Allí recibe la hospitalidad de la princesa Otohime y pasa lo que él cree son pocos días. Cuando finalmente decide regresar a su aldea, descubre con horror que han pasado cientos de años. Su familia y amigos ya no existen y el pueblo ha cambiado por completo. La historia culmina con un objeto prohibido, una caja llamada Tama Tebako, que le fue entregada con la advertencia de no abrirla. Al desobedecer, entonces este hombre envejece de golpe y muere, como si todo el tiempo acumulado le hubiera caído encima de manera brutal al abrir la cajita. Este mito no solo habla del paso implacable del tiempo, sino también de la imposibilidad de regresar intacto de un salto temporal. En la mitología occidental también abundan estos ecos. En Irlanda los relatos de hadas hablan de mortales que se adentran en colinas encantadas, donde pasan unas pocas horas en un banquete eterno, para luego descubrir que al regresar, el mundo exterior ha avanzado siglos. Estas narraciones no solo muestran la fascinación por los lapsos temporales, sino también el terror que implica perder la conexión con el propio tiempo y quedar como un extraño en la tierra natal. La literatura moderna heredó y potenció todas estas ideas. En el siglo XIX, el escritor británico H.G. Wells revolucionó la imaginación colectiva con La máquina del tiempo como que salida a la luz en 1895. En su obra, por primera vez, se concibió un dispositivo tecnológico capaz de atravesar las eras a voluntad. Wells no solo proponía un viaje fantástico, sino que abría la puerta a una reflexión sobre el destino de la humanidad, al mostrar civilizaciones futuras decadentes, dominadas por la división y la corrupción. Con ello, la literatura no solo exploraba lo imposible, sino que utilizaba el recurso del viaje temporal como un espejo crítico de la sociedad. El siglo XX llevaría esta obsesión todavía más lejos. Escritores como Jorge Luis Borges hicieron del tiempo un monstruo narrativo, una entidad capaz de bifurcarse, repetirse y devorar la realidad misma. En el jardín de senderos que se bifurcan, Borges plantea la posibilidad de un universo en el que todas las decisiones posibles ocurren al mismo tiempo, creando ramificaciones infinitas que convierten al tiempo en un laberinto sin salida. En lugar de un simple salto de una época a otra, Borges lo que nos propone es una experiencia aterradora.
No un tiempo lineal, sino un monstruo que se abre en múltiples fracturas. Por su parte, Lovecraft introdujo el tema desde un ángulo todavía más oscuro. Para él el tiempo era una dimensión frágil que podía quebrarse con la intervención de seres cósmicos. En relatos como La sombra fuera del tiempo, describe a un hombre que descubre que su conciencia fue arrancada de su época y enviada a habitar cuerpos de criaturas de otro mundo, mientras seres de ese universo ocupaban su propio cuerpo en la Tierra. Aquí el salto temporal deja de ser un viaje voluntario y se convierte en una invasión aterradora. Imagínense, la identidad y la realidad misma se diluyen, dejando al ser humano a merced de fuerzas incomprensibles. Otros autores modernos como Philip K. Dick, Ray Bradbury o incluso Julio Cortázar también exploraron los pliegues del tiempo. Bradbury, en El ruido de un trueno, inventó la célebre paradoja del viajero que altera el futuro al pisar una mariposa en el pasado. Cortázar, en cuentos como La noche boca arriba, juega con la idea de realidades superpuestas en las que no queda claro cuál es el presente verdadero. Estas narraciones muestran que la literatura se convirtió en un laboratorio para experimentar con la más inquietante de las preguntas. ¿Qué ocurre si el tiempo no es lo que creemos? En todas estas tradiciones y relatos, el tiempo aparece como un monstruo narrativo. No es un simple telón de fondo donde ocurren las historias, sino un protagonista invisible que puede devorar personajes, destruir mundos o condenar a los héroes a la alineación eterna. El salto temporal, ya sea en mitos antiguos o en novelas modernas, siempre es perturbador, porque nos recuerda algo esencial. El tiempo es la sustancia de nuestra vida, y perderlo, romperlo o alterarlo equivale a perder la propia existencia. En este cruce entre mitología y literatura, descubrimos que los saltos temporales no solo son relatos fantásticos, son metáforas del miedo humano a desaparecer, del horror de ser olvidados, de descubrir que todo lo que conocemos puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Y quizás esa sea la razón por la que aún hoy seguimos obsesionados con estas historias. Porque detrás de ellas late la sospecha de que el tiempo, ese monstruo invisible, no es tan estable como quisiéramos creer. El tiempo siempre ha sido una frontera inquietante. No podemos verlo ni tocarlo, pero su paso nos acompaña en cada respiración, en cada arruga, en cada segundo que nos acerca al final. Sin embargo, existen historias que parecen desafiar esa línea invisible que llamamos cronología. Relatos en los que hombres y mujeres aseguran haber saltado a otra época, quedar atrapados en un tiempo distinto o regresar con la memoria alterada por experiencias imposibles. Algunos de estos casos han quedado registrados en periódicos, testimonios o incluso expedientes oficiales. Y aunque muchos son considerados leyendas urbanas, hay algo en ellos que resuena con fuerza: la sospecha de que el tiempo no es tan estable como creemos. A continuación exploraremos algunos de los más inquietantes episodios de presuntos saltos temporales, historias que se niegan a desaparecer y que aún hoy siguen estremeciendo a quienes se atreven a escucharlo. Denme un segundito.
En el año de 1950, en pleno corazón de Nueva York, la policía reportó un incidente que todavía se comenta en círculos de lo inexplicable. En la concurrida Times Square apareció un hombre que parecía completamente desorientado. Llevaba un atuendo que no encajaba con la época. Sombrero de copa alto, una chaqueta larga, zapatos con hebillas de plata y un extraño reloj de bolsillo, sin marcas reconocibles. Quienes lo vieron aseguraron que parecía salido directamente del siglo XIX. Poco después, un accidente de tráfico acabó con su vida. Al registrarlo, las autoridades encontraron en sus bolsillos objetos que parecían todavía más extraños. Monedas antiguas que ya no estaban en circulación. Un recibo de un establo de caballos. Cartas fechadas en la década de 1870 y una tarjeta con el nombre Rudolph Fentz. Ninguno de estos objetos mostraba señales de deterioro, se veían muy nuevas. La investigación llevó a un hallazgo sorprendente. Existían registros de un hombre con ese mismo nombre que había desaparecido. Y esta desaparición fue misteriosa, sucedida en el año de 1876. Su familia lo había buscado sin éxito y el caso había quedado sin resolver. Para los policías de 1950 era imposible que se tratara de la misma persona. Y sin embargo, todo apuntaba a que así era. ¿Había cruzado Rudolph Fentz una frontera temporal sin quererlo, apareciendo décadas después en un mundo que no comprendía? Aunque algunos investigadores modernos afirman que se trata de una leyenda urbana creada en los años 50, la historia sigue viva porque refleja un miedo profundo. ¿Y si en cualquier momento alguien pudiera ser arrancado de su tiempo y arrojado a otro? En 1901, dos académicas británicas, Charlotte Ann y Eleanor Jourdain, visitaban el Palacio de Versalles en Francia. Era un día soleado, pero mientras caminaban por los jardines, ambas aseguraron sentir un cambio repentino en el ambiente. El aire se volvió espeso, silencioso, y las personas comenzaron a aparecer a su alrededor, pero se veían, por decir algo así, distintas. Observaron a hombres con trajes antiguos y sombreros de 3 picos, mujeres con vestidos largos como del tipo del siglo XVIII y sirvientes que no correspondían a la moda de su época. Incluso afirmaron haber visto a una mujer sentada bajo un árbol con un vestido verde pálido y un rostro melancólico. Después, las dos coincidieron en que podría haber sido la mismísima María Antonieta, poco antes de la Revolución Francesa. El desconcierto fue tal que ambas mujeres publicaron un libro titulado An Adventure en 1911, donde narraron con detalle esta experiencia. Aunque fueron ridiculizadas por algunos sectores académicos, ellas jamás se retractaron. Sostenían que habían atravesado un pliegue temporal que las llevó de manera fugaz al siglo XVIII. Este caso, conocido como el incidente de Versalles, sigue siendo uno de los más famosos de supuestos saltos temporales. Y les va una pregunta. ¿Fue una ilusión compartida? ¿Una alucinación colectiva? ¿O realmente la manifestación de un desgarro en el tejido del tiempo? Otro relato perturbador proviene del mundo militar. En 1935, el teniente coronel Robert Victor Goddard, piloto de la Royal Air Force,
sobrevolaba en su avión, que era un aeródromo en Drem, en Escocia. En aquel entonces se encontraba, digamos que en estado de abandono. Las pistas de aterrizaje estaban deterioradas. La hierba crecía alta y todo parecía condenado al olvido. Pero al dar otra vuelta, Goddard se encontró con algo imposible. De repente, el lugar parecía vibrante y activo. Aviones modernos pintados de un amarillo que no correspondía a la época se encontraban alineados en las pistas. Los mecánicos trabajaban con uniformes azules, un color que no era usado en la RAF en aquel entonces. Y la base estaba completamente operativa. Desconcertado, el piloto reportó esta experiencia, pero fue tomado como una fantasía. Lo inquietante vino después. 4 años más tarde, el aeródromo de Drem fue reabierto y modernizado exactamente como Goddard lo había visto. Los aviones amarillos y los uniformes azules ahora sí ya eran parte de la nueva implementación de la RAF en la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿cómo pudo presenciar en 1935 una escena que no ocurriría hasta 1939? Para muchos, Goddard fue testigo de un desliz temporal, una ventana fugaz hacia el futuro. Su testimonio quedó registrado en informes militares y fue ampliamente discutido entre aviadores, convirtiéndose en una de las historias más célebres de la aviación. Ahora, quizá los relatos más perturbadores son aquellos que involucran desapariciones humanas inexplicables, ¿cierto o no? Testimonios de personas que fueron dadas por muertas solo para regresar años o incluso décadas después, sin señales de envejecimiento. Fíjense que aquí en México circula la leyenda de un joven que en los años 60 salió a comprar un refresco en un pequeño pueblo y nunca regresó. Su familia lo buscó por todas partes hasta que 20 años después regresó, exactamente igual a como se había ido. Vestía la misma ropa y no mostraba ninguna arruga adicional en su cara. Según su versión, apenas habían pasado unos minutos desde que salió de casa. Para él, el tiempo no había transcurrido. Casos similares se han contado en España, en Argentina y hasta en Estados Unidos, con personas que aseguran haber sido, por decirlo así, absorbidas por una especie de niebla o luz, solo para reaparecer en otro lugar o tiempo. Estos testimonios rara vez tienen una explicación lógica, pero comparten un elemento común: la experiencia de haber estado ausentes de la línea temporal ordinaria. La ciencia suele explicar estos sucesos como confusiones, delirios o invenciones. Sin embargo, la recurrencia de las historias abre la puerta a un interrogante más inquietante. ¿Es posible que existan puntos de ruptura en el tiempo, accesibles por azar, donde los segundos se transforman en décadas? Ahora, donde el tema se vuelve aún más oscuro es en los rumores de experimentos militares relacionados con la manipulación temporal. Durante la Guerra Fría, proliferaron historias sobre proyectos secretos destinados a estudiar la posibilidad de controlar el tiempo como arma estratégica. Uno de los más conocidos, y de este ya habíamos hablado en programas anteriores, no me acuerdo si en la semana pasada o antepasada o en ambos, es el del proyecto Filadelfia. Supuestamente, este proyecto fue llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en el año de 1943. Según la leyenda, un destructor naval llamado el USS Eldridge
fue sometido a un experimento de invisibilidad basado en campos electromagnéticos. El barco desapareció en Filadelfia y minutos después habría aparecido en Norfolk, es decir, a más de 300 kilómetros de distancia. Algunos testimonios afirman que los marineros fueron encontrados desorientados, con problemas mentales, y que algunos incluso se fusionaron con la misma estructura del barco. Aunque nunca se ha demostrado oficialmente que este caso sea real, en realidad esta leyenda urbana, si es que lo es, alimentó teorías sobre la manipulación del espacio-tiempo con fines militares. En la antigua Unión Soviética también se mencionaron supuestos experimentos en laboratorios ocultos de Siberia, donde científicos intentaron reproducir condiciones de relatividad extrema para alterar la percepción del tiempo en soldados. Aunque los documentos son escasos y fragmentarios, los rumores han persistido por décadas. Incluso en nuestros días, algunos denunciantes aseguran que gobiernos poderosos siguen investigando la posibilidad de abrir ventanas temporales. Los archivos permanecen bajo estricta confidencialidad, pero la sola idea de que se busque domesticar al tiempo, sinceramente sí produce un escalofrío inevitable. Todos estos casos, desde el misterioso Rudolf Fentz hasta los experimentos militares, tienen un elemento común. El tiempo se presenta como un territorio hostil, una fuerza que puede engullirnos sin previo aviso. La idea de perder la conexión con la época propia es profundamente perturbadora, porque nos arranca de lo que nos define, nuestra identidad, nuestra memoria, nuestras raíces. Quizás algunos de estos relatos sean invenciones, exageraciones o simplemente errores de percepción. Pero también cabe la posibilidad de que en raras circunstancias el tiempo se fracture y permita que alguien cruce hacia otro momento. Y si eso es cierto, la pregunta más inquietante no es cómo ocurre, sino cuántas personas han desaparecido para siempre en esos pliegues temporales sin dejar rastro. El tiempo, chicos. Esa línea invisible que nos arrastra hacia adelante sin posibilidad de retorno se ha convertido en uno de los temas más fascinantes y recurrentes dentro de la cultura popular. Desde que la ciencia comenzó a cuestionar sus límites y la literatura lo exploró como un territorio donde todo era posible, el cine, la televisión y los cómics, además de los videojuegos, encontraron en los saltos temporales un recurso narrativo perfecto para perturbar, emocionar y desafiar al espectador. En este bloque nos adentraremos en cómo la cultura de masas ha tomado esta idea, es decir, la posibilidad de viajar hacia atrás o hacia adelante o de quebrar el orden del tiempo, y lo ha transformado en un espejo de nuestras obsesiones más profundas. Pocas franquicias han dejado una huella tan profunda en la representación de los viajes en el tiempo como la de Regreso al Futuro, que fue o que apareció en pantalla en 1985. Más allá de la comedia y los toques juveniles, la trilogía planteó preguntas inquietantes. ¿Qué ocurre si modificamos un pequeño detalle del pasado? ¿Podemos borrar nuestra propia existencia? ¿Qué tan frágil es la línea que sostiene la realidad? Bueno, pues Marty McFly y el excéntrico Dr. Doc Brown nos llevaron en un DeLorean modificado a un viaje que mezcló risas y ansiedad existencial. Cada error en el pasado provocaba un efecto dominó que deformaba el futuro, convirtiendo la vida cotidiana en un tablero de posibilidades perturbadoras.
Otro caso célebre es Donnie Darko, que fue salida en 2001, que era una película que combina la angustia adolescente con la física cuántica y la noción de universos tangenciales. El espectador, o quienes la vimos, nos enfrentamos a un protagonista que recibe advertencias de un ente disfrazado de conejo apocalíptico mientras el tiempo se desgarra alrededor de él. La película no solo es un ejercicio narrativo, sino una experiencia sensorial que deja la sensación de haber vislumbrado un mecanismo secreto del universo. El cine también se ha atrevido a llevar la teoría de la relatividad de Einstein a la pantalla. Por ejemplo, la película de Interestelar, que salió en 2014, es un ejemplo magistral. El viaje a través de un agujero negro muestra cómo el tiempo no es uniforme. Cómo para un astronauta en un planeta hostil pueden pasar apenas unas horas, mientras en la Tierra transcurren décadas. Esta representación convirtió al tiempo en un enemigo implacable, un monstruo abstracto que devora la vida y los vínculos afectivos. Por otro lado, la serie alemana Dark, que inició en 2017 y su última temporada concluyó en 2020. Si no la han visto, de verdad, véanla. Ya se las he recomendado 2 semanas atrás, pero se lo repito, véanla, en serio les va a encantar. Se llama Dark, es decir, oscuridad, y la pueden encontrar en Netflix. Esta serie se ha convertido en un fenómeno cultural. Su enfoque sombrío y laberíntico llevó los saltos temporales a una escala nunca antes vista en la televisión. 3 generaciones atrapadas en un bucle eterno donde los hijos pueden ser padres de sus propios progenitores y donde el tiempo se revela como un círculo cruel. Cada episodio es un recordatorio de que jugar con la cronología significa enfrentarse a verdades perturbadoras. Lo que creemos controlar es en realidad un engranaje inmenso que ya estaba escrito. Ahora, no solo la ficción se ha obsesionado con los saltos temporales. Las teorías conspirativas han tejido relatos que se consumen como si fueran capítulos de una serie interminable. Uno de los más recurrentes es el llamado Experimento Filadelfia, que ya se los comenté, donde supuestamente en 1943 la Marina de los Estados Unidos mandó un barco con experimentos de invisibilidad que apareció 300 kilómetros a lo lejos de donde estaba. Según la leyenda, este barco de guerra fue teletransportado y con él manipulado el tiempo en un fallido intento de invisibilidad. Los marineros, según los rumores, algunos de ellos quedaron a la hora de regresar como, digamos, fusionados o siendo parte del casco del barco. Es decir, como si, hagan de cuenta como si el metal del barco se hubiera derretido y a la hora de regresar se hubiera vuelto como a rematerializar el barco, pero ya no distinguió entre lo que era el casco y las personas. Entonces los que estaban donde había metal, simplemente ¡frum!, se fusionaron junto con el metal del acero del barco. Y aunque la ciencia, pues les digo, lo ha desmentido, el mito persiste y alimenta la idea de que pues, los gobiernos sí poseen tecnologías capaces de quebrar la realidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que realmente sí los gobiernos hayan logrado o estén intentando manipular el tiempo? Ahora, en la misma línea surgen documentales sensacionalistas que hablan de proyectos secretos como el Montauk, que ya se los platiqué en semanas pasadas, donde supuestamente se experimentaba con viajes en el tiempo, teletransportación y control mental. Este capítulo lo encuentran ya en YouTube o lo encuentran en Spotify por quien se lo haya perdido y quiera conocer un poco más de
de este proyecto. Ahí está para que lo escuchen y puedan tener un mejor contexto de esto. Miren, estos relatos, sin pruebas concluyentes, forman parte de esa frontera en la que la cultura popular se mezcla con la conspiración y donde la falta de certeza se convierte en un combustible para la imaginación colectiva. El universo de los videojuegos ha explotado el tema de los saltos temporales como pocos medios. Títulos como Chrono Trigger, que salió en 1995, demostraron que los jugadores podían no solo presenciar, sino manipular activamente el tiempo, salvar o condenar civilizaciones, cambiar futuros distópicos o presenciar finales múltiples según las decisiones tomadas. Aquí el tiempo deja de ser un concepto abstracto para transformarse en un sistema interactivo donde el jugador se convierte en arquitecto de su propio destino. Otro ejemplo fascinante es el de Legend of Zelda, que es súper conocido, pero es el episodio de Ocarina of Time. Pues sí, es un juego de video súper viejo, de 1998. Quien haya estado en su juventud en esa época y lo haya jugado, pueden comentármelo en la cajita de los comentarios para saber quiénes estaban en esa época y si realmente esto era lo que sucedía. Supuestamente, el héroe de esta saga de Legend of Zelda viaja entre la infancia y la adultez, mostrando cómo cada acción en una línea temporal repercute en la otra. Esa sensación de control y a la vez fragilidad convirtió al tiempo en un enemigo oculto, más peligroso que cualquier villano. Por supuesto, los cómics también han jugado con esta obsesión. Y ahí viene algo que todos conocemos. Por supuesto que en el universo de Marvel, por ejemplo, personajes como Kang en El Conquistador basan todo su poder en el dominio del tiempo, librando guerras a través de múltiples épocas. En DC Comics, la paradoja del Flashpoint mostró cómo un solo cambio en el pasado podía desatar un universo alternativo devastador. Estas historias, más allá de lo fantástico, exponen una verdad inquietante. Nuestra historia y nuestra identidad dependen de una cronología extremadamente frágil. Y les hago una pregunta, chicos. ¿Por qué los saltos temporales fascinan tanto a la cultura de masas? No sé, quizás porque representan una de las grandes ansiedades humanas, que es la incapacidad de detener el paso de los días. Creo que todos en algún momento hemos deseado detener el tiempo, aunque sea por un instante. Todos en algún momento, en ciertas circunstancias, hemos deseado que el tiempo o que el reloj dé marcha atrás, ya sea porque algún ser querido murió y queremos de alguna forma tratar de modificar ese final, o tal vez simplemente porque no tuvimos tiempo de despedirnos y quisiéramos echar el tiempo para atrás para decirle lo que se quedó pendiente, para despedirnos. Pero todos lo hemos sentido en algún momento, hemos tenido ese deseo, ya sea de ir más adelante o de ir hacia atrás. Viajar en el tiempo, aunque sea en la ficción, nos ofrece la ilusión de romper esa condena. Como les digo, ¿quién no ha soñado con regresar para enmendar un error, salvar a alguien o evitar una tragedia? ¿Quién no ha deseado mirar hacia adelante y conocer el desenlace de su propia historia? La cultura popular no solo nos entretiene con estos relatos, sino que nos coloca frente a un espejo bien oscuro. Nos recuerda que el tiempo es un laberinto,
un monstruo narrativo que puede devorarnos o dejarnos atrapados en bucles infinitos. El éxito de estas películas, series, juegos y cómics demuestra que el miedo y el deseo de controlar el tiempo son universales. Los saltos temporales, en última instancia, son la representación cultural de nuestro anhelo de trascender. Y aunque sabemos que en la vida real estamos encadenados a un reloj que nunca se detiene, al sumergirnos en estas historias, sentimos, aunque sea por un instante, que podemos escapar del destino. El tiempo, ese río invisible que nos arrastra, no solo ha sido estudiado por científicos y filósofos. En las sombras, fuera de los márgenes de la academia y la evidencia oficial, ha surgido todo un tejido de teorías conspirativas que aseguran que gobiernos, instituciones militares e incluso organizaciones científicas han intentado manipularlo. Para algunos no se trata de simples rumores, sino de pruebas de que existen proyectos oscuros que han puesto en riesgo el frágil equilibrio de la realidad. Este bloque, chicos, nos adentra en los casos más perturbadores. Y nuevamente vamos a mencionar al Proyecto Filadelfia, que yo creo que sería justo y necesario hacer una emisión específica de este experimento. Lo he mencionado en múltiples emisiones, en la de teorías conspirativas y en toda esta saga de cuatro semanas que se refieren al tiempo. Pero creo que sí, el experimento Filadelfia se merece su propia emisión. ¿Ustedes qué creen? Pónganmelo en los comentarios. También vamos a volver a mencionar el supuesto proyecto Montauk y los rumores que rodean al CERN y su colisionador de hadrones, además de testimonios de insiders que aseguran haber participado en programas de salto temporal. Todo esto comparte un mismo trasfondo: la obsesión humana por controlar el tiempo y el temor de que al intentarlo podamos desatar consecuencias irreversibles. La historia más famosa sobre manipulación del tiempo dentro del ámbito conspirativo tiene como escenario la Segunda Guerra Mundial. Según los rumores, en octubre de 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento en el astillero naval de Filadelfia con el destructor escolta USS Eldridge. El objetivo oficial habría sido desarrollar una tecnología para volver invisible a los barcos frente a los radares enemigos. Lo inquietante es que el supuesto experimento no se limitó a la invisibilidad. Varios testigos afirmaron que el barco no solamente desapareció de la vista, sino que fue teletransportado a Norfolk, a 300 kilómetros de distancia, y después, pocos minutos después, regresó a Filadelfia. Los relatos más perturbadores describen a la tripulación sufriendo efectos devastadores. Algunos marineros, como ya les contaba, quedaron fundidos con la estructura metálica del buque. Otros, por supuesto, habían enloquecido, y otros más desaparecieron para nunca ser encontrados. Se decía que el experimento había abierto un portal en el espacio-tiempo, y un error que convirtió a los marineros en víctimas de algo que jamás debió intentarse. La versión oficial, desde luego, que lo niega todo. La Marina sostiene que nunca hubo tal experimento y que el USS Eldridge jamás estuvo en Filadelfia en la fecha señalada.
Sin embargo, el relato se expandió gracias a cartas y testimonios de presuntos testigos, y en los años 50 y 60 comenzó a circular como una historia prohibida de los horrores de la guerra. Hoy se considera un fraude para muchos historiadores, pero la imagen del barco emergiendo del vacío sigue viva en la cultura conspirativa. Un recuerdo de que los experimentos secretos podrían estar más cerca de lo que creemos. Ahora, si el experimento Filadelfia es el mito fundacional, el proyecto Montauk es una continuación en un escenario todavía más siniestro. La historia ubica a sus supuestas operaciones en la base aérea de Montauk en Long Island, Nueva York, donde durante los años 70 y 80 el gobierno estadounidense habría realizado pruebas de control mental, teletransportación y manipulación temporal. El principal difusor de esta teoría fue Preston Nichols, un ingeniero que afirmó haber trabajado en ese proyecto. Según sus declaraciones, la base escondía un complejo subterráneo donde se combinaban tecnologías derivadas de los nazis y de supuestos seres extraterrestres. Allí se habría desarrollado una silla especial conectada a un generador que amplificaba la mente humana, permitiendo abrir portales hacia otros tiempos y dimensiones. Nichols aseguraba que niños y adolescentes fueron secuestrados para servir como sujetos de prueba. Algunos habrían sido enviados al pasado remoto, incluso hasta épocas prehistóricas, y otros fueron lanzados hacia futuros distópicos. El precio de esos viajes era bastante alto. Muchos no regresaban, y quienes volvían lo hacían con recuerdos fragmentados o con graves daños psicológicos. Los relatos incluyen también la aparición de criaturas provenientes de otras dimensiones, liberadas accidentalmente por las brechas temporales abiertas en el proyecto Montauk. Entre las más extrañas se habla de un ser monstruoso que habría escapado de un portal y destruido parte de la base antes de que el proyecto fuera clausurado. La historia de Montauk se convirtió en material de culto tan influyente, pero tan influyente, que inspiró la serie de Stranger Things. Si bien carece de pruebas sólidas, su magnetismo reside en cómo combina la paranoia de la Guerra Fría, los traumas de la experimentación militar y el miedo a que el tiempo pueda ser manipulado como si fuera un juguete. Ahora, el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es uno de los centros científicos más avanzados del planeta. Su gran colisionador de hadrones, también conocido como LHC, inaugurado en el año 2008, fue diseñado para recrear las condiciones del Big Bang y estudiar las partículas fundamentales del universo. Pero en el imaginario conspirativo, esta máquina no solo busca comprender la física, sino que estaría jugando con fuerzas que podrían alterar el tiempo mismo. Desde su supuesta puesta en marcha, circularon rumores que afirmaban que los experimentos del colisionador de hadrones podría abrir agujeros negros microscópicos, puertas o dimensiones paralelas o incluso provocar catástrofes cósmicas. Para los teóricos de la conspiración, cada apagón global, cada evento extraño, estaba conectado a un nuevo intento de manipular la realidad desde el subsuelo de Ginebra. Algunos llegaron a afirmar que el CERN ya había logrado pequeños saltos temporales, aunque mantenía en secreto los resultados. Se mencionaban casos de científicos desaparecidos, reapariciones inexplicables de objetos o incluso avistamientos de anomalías lumínicas asociadas a sus experimentos. Lo más inquietante es cómo el CERN se convirtió en el villano perfecto de estas teorías. Es decir, un organismo internacional con recursos casi ilimitados, trabajando con energías colosales y envuelto en un halo de total hermetismo.
El miedo colectivo se alimenta de la idea de que si el tiempo puede romperse, probablemente se romperá en un laboratorio subterráneo bajo sus instalaciones. Dentro de estas teorías abundan los supuestos insiders, exmilitares, exingenieros o sujetos anónimos que aseguran haber participado en experimentos relacionados con viajes en el tiempo. Algunos relatan haber sido entrenados en programas secretos para proyectarse hacia otros momentos históricos. Se habla de soldados enviados a presenciar batallas pasadas para recopilar información o de misiones hacia el futuro para anticipar catástrofes. Otros testimonios más perturbadores describen pues haber visto saltos temporales sin control, fragmentos de horas que se convirtieron en años o despertares en épocas desconocidas. Aunque carecen de pruebas verificables, estas declaraciones funcionan como relatos de horror moderno, es decir, voces que emergen desde la oscuridad para advertirnos de lo que podría estar sucediendo fuera del alcance del ciudadano común. En foros de Internet, libros autoeditados y entrevistas en programas marginales, los insiders refuerzan la narrativa de que existen experimentos militares y científicos que han roto las reglas del tiempo y han condenado a sus participantes a experiencias traumáticas. Más allá de lo anecdótico, todas estas historias comparten un mismo temor: el riesgo de que el tiempo, al ser manipulado, se fracture. Si la línea temporal es como un delicado hilo, alterar su curso podría tener consecuencias imprevisibles. Las teorías hablan de paradojas temporales, como el clásico ejemplo del paradigma del abuelo. Les explico. Si alguien viaja al pasado y elimina a su propio abuelo, ¿cómo podría existir para realizar ese viaje? Bueno, estas paradojas, en su forma más siniestra, podrían provocar no solo contradicciones lógicas, sino colapsos en la misma realidad. Otros sugieren que alterar el tiempo podría dividir el universo en múltiples ramas, generando realidades alternativas que podrían competir entre sí o simplemente desintegrarse. La visión más aterradora es la de un tiempo desgarrado, un bucle infinito donde la humanidad quedaría atrapada sin posibilidad de escapar. Desde esta perspectiva, los supuestos experimentos secretos no serían solo una curiosidad científica, sino un riesgo existencial. Jugar con el tiempo, chicos, es jugar con la esencia misma del universo. El experimento Filadelfia, el proyecto Montauk, los rumores sobre el CERN y los testimonios de los insiders forman un mosaico fascinante de mitos, conspiraciones y advertencias. En realidad, tal vez nunca sepamos si algo de esto fue real o si todo pertenece al reino de la ficción paranoica. Lo cierto es que la obsesión persiste porque el tiempo es la última frontera, lo único que no podemos controlar ni detener. Quizás en algún sótano militar o en las profundidades de un laboratorio, alguien ya haya logrado romper esa frontera. Y si es así, el verdadero terror no es que viajen al pasado o al futuro. El verdadero terror es que en el intento puedan destruir el presente en el que aún habitamos. El tiempo siempre ha sido percibido como un aliado silencioso, una línea recta que nos permite avanzar, crecer, aprender y al final desaparecer. Pero, ¿qué ocurriría si esa línea pudiera romperse? ¿Qué pasaría si de pronto, en lugar de seguir avanzando hacia adelante, nos viéramos lanzados hacia atrás, atrapados en un círculo sin salida o arrojados hacia un futuro que no podemos comprender? La sola idea de un salto temporal tiene un componente fascinante, pero también profundamente perturbador. No hablamos aquí de los viajes controlados que la ciencia ficción retrata como aventuras.
sino de experiencias incontrolables que podrían destruir la mente humana. El verdadero horror de los saltos temporales no está en el movimiento en sí, sino en las consecuencias psicológicas y existenciales de vivir algo que desafía toda lógica. Imaginemos a una persona común como ustedes o como yo. Alguien que de repente se ve arrastrado fuera de su época. Si apareciera, digamos, en un pasado remoto, su primera sensación sería de absoluto desarraigo. La arquitectura, la ropa, los sonidos de la calle, incluso los aromas, todo le sería extraño. La mente humana, acostumbrada a patrones y referencias, podría quebrarse al no encontrar absolutamente nada familiar. Ahora, en el caso de un salto al futuro, el desajuste sería todavía más violento. Imagínense, tecnologías imposibles, idiomas transformados, costumbres irreconocibles. El viajero no sería más que un espectador perdido en un escenario que lo rechaza. Esta sensación de alineación extrema se conoce en psicología como síndrome de despersonalización y podría convertirse en una tortura constante para quien experimente un salto temporal. Otro efecto, por ejemplo, sería la paranoia. Si alguien regresa a su tiempo original después de un salto, ¿cómo es que podría estar seguro de que realmente volvió al mismo mundo? Un detalle mínimo, un cartel distinto, un rostro conocido que ya no lo reconoce, un objeto que no debería existir, bastaría para desencadenar un colapso mental. La duda nos perseguiría siempre. Y la pregunta sería, ¿estoy en mi línea temporal o en una copia imperfecta del mismo? En muchos relatos de supuestos saltos temporales, los protagonistas terminan aislados, incapaces de contar su experiencia sin ser tratados como unos locos. El verdadero castigo no sería el salto en sí, sino la imposibilidad de explicar lo que ya viviste y de volver a confiar en la realidad. El aspecto más inquietante de los saltos temporales está en las paradojas que podría generar. Una de las más conocidas es la paradoja del abuelo. Como les digo, si alguien viaja al pasado y de alguna forma impide la existencia de su propio abuelo, ¿cómo podría haber nacido para realizar ese viaje? Esta contradicción lógica se convierte en un laberinto que amenaza con devorar cualquier intento de coherencia. Otra paradoja igualmente aterradora es la del doble. ¿Qué tal si viajamos a otro tiempo y nos encontramos con una versión de nosotros mismos en otro tiempo? ¿Qué ocurriría? El simple acto de vernos reflejados en carne y hueso obviamente podría desatar una crisis de identidad imposible de asimilar. La literatura y el cine han jugado con la idea de que dos versiones de una misma persona no pueden coexistir sin consecuencias. No sé si recuerdan en la película justamente de Viaje al Futuro, siempre el Doc Brown le decía a Marty McFly que evitara por todos los medios que su yo del pasado o del futuro se viera con él, porque eso podría alterar muchísimo el curso de los acontecimientos, digamos. Y luego, por ejemplo, están los bucles infinitos, que son escenarios en los que el viajero queda atrapado repitiendo una y otra vez los mismos instantes. Y creo que eso sería, híjole, de las peores cosas que podría suceder. Imagínate despertar cada día en la mañana, pero siempre en la misma mañana, con las mismas conversaciones, las mismas acciones, sin poder escapar. Es decir, tu presente es exactamente cuando te despiertas. Tu futuro sucederá cuando duermas. Y el siguiente futuro
no existe, porque al terminar el día y al iniciar uno nuevo, vuelves a repetir el mismo ciclo. Es decir, ahí se diluye extrañamente el presente y el futuro al mismo tiempo. En apariencia, chicos, esto podría parecer un paraíso de control, pero les aseguro que en poco tiempo se convertiría en una prisión insoportable. La mente humana naturalmente necesita cambio, necesita sorpresa. Y si eso desaparece, entonces la mente se deterioraría hasta el punto de la locura. Uno de los miedos más oscuros vinculados a los saltos temporales es el de quedarte atrapado en otra época, ya sea presente, más bien futura o pasada. Y es que miren, no se trata de elegir un destino, sino de ser lanzado sin control hacia un lugar del que no se puede regresar. Es decir, imagínense, por ejemplo, que sin ustedes desearlo, fueran lanzados a la época del oscurantismo, a la Edad Media, a la época romana, y que se queden atrapados ahí. O sea, lo de menos sería ser lanzado, sí, al pasado, pero no a un pasado tan pasado. Por lo menos que te lancen a una parte del pasado que tú sí reconoces. Yo pienso que, por ejemplo, si a mí me mandaran o yo fuera lanzada tipo a los años 50, 60, creo que sí podría adaptarme. Porque ya en esa época, pues ya hay tecnología que sí conocemos. Televisiones, radio, periódico, coches, varias cosas. Pero si te mandan a un pasado donde no existe nada, digamos tipo prehistoria, donde ni siquiera te sabes defender de los depredadores, ¿qué harían? O en su defecto, si te mandan a un futuro distantísimo, donde ya los coches vuelan, donde ya las personas en realidad son sustituidas por robots al 100%, donde la tecnología es demasiado avanzada para que la podamos comprender siquiera. Creo que ahí es donde empieza esta sensación de desarraigo. Algunos relatos hablan de personas que habrían sido vistas por última vez en una fecha concreta y de manera inexplicable aparecen años después sin haber envejecido un solo día. Caso que me recuerda, por ejemplo, al conde... Ahorita me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama este conde y ya hice un programa de él. No es el conde de Montecristo. Es este hombre que se le ha visto en varias épocas distintas, presentes, pasadas, futuras, y que ya a estas alturas ya debería de tener como 300 años de edad. Ahorita me acuerdo. Ahora, en estos casos, ¿qué ocurre con esas personas? Quedaron varados en un ayer remoto, obligados a sobrevivir en un mundo que no lo reconoce, o tal vez fueron empujados hacia un futuro que aún no existe para nosotros. El verdadero terror está en concebir el tiempo como una prisión invisible. Si quedamos atrapados en el pasado, no habría forma de regresar a nuestra casa, con nuestros seres queridos. Y si caemos, por ejemplo, en un futuro, quizás no encontremos nada humano esperando por nosotros, lo que les digo, o sea, que ya todos sean robots y cosas, pues, androides o ese tipo de situaciones en los que ya la humanidad se fue y tú, digamos, seas el único humano en la Tierra conviviendo con un montón de máquinas. En cualquiera de los dos casos, la soledad se volvería
bien insoportable. El salto temporal no sería entonces una aventura, sino una condena. Estar vivo en un lugar donde ya nadie nos recuerda o donde aún nadie nos reconoce. Existen testimonios recogidos en muchos países de personas que parecieron desvanecerse en el aire y jamás regresaron. Aunque muchos de estos casos pueden tener explicaciones convencionales, como desapariciones, fugas, crímenes, el imaginario popular los ha vinculado con saltos temporales. Uno de los más citados es el del soldado que en plena batalla desapareció ante la vista de sus compañeros, como si hubiera atravesado un velo invisible. Nunca se halló su cuerpo, y décadas después hubo reportes de alguien vestido con uniforme antiguo de guerra, visto vagando en una región cercana, confundido y aterrado, como si hubiera salido de otro tiempo. Otro relato recurrente es el de viajeros en carretera, que después de tomar un desvío, por ejemplo, entran en un pueblo donde todo parece detenido en una época pasada. Compran gasolina, conversan con la gente local, pero cuando intentan regresar al mismo lugar días después, el pueblo ya no existe. En este caso, ¿se trata de un salto colectivo hacia otra franja temporal? ¿O tal vez sea una ilusión compartida creada por la fractura del tiempo? Estas historias, aunque pues evidentemente son imposibles de comprobar, alimentan la sensación de que quizás muchos de los desaparecidos en el mundo no fueron víctimas de la violencia o del azar, sino tal vez del propio tiempo. La pregunta más inquietante es la última. ¿Y si no necesitamos esperar a que ocurra un salto temporal porque ya estamos dentro de uno? Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que los cambios súbitos en la historia, las llamadas inconsistencias de la memoria o fenómenos como el efecto Mandela, son indicios de que la humanidad entera ha atravesado alteraciones temporales colectivas. En este escenario no habría un viajero solitario, sino millones de personas viviendo en una línea de tiempo distinta a la de origen. Y si por algún error, por un experimento secreto o por una catástrofe cósmica, el mundo fue reconfigurado y hoy vivimos en una copia imperfecta del verdadero tiempo, entonces esa posibilidad explicaría por qué recordamos hechos que oficialmente nunca ocurrieron, o por qué objetos y detalles de la vida cotidiana parecen cambiar de la noche a la mañana sin explicación. Lo que platicamos la semana pasada, los déjà vus. ¿Por qué de repente estamos en cierta situación y tenemos esa sensación de que ya lo vivimos o de que ya hemos estado ahí? ¿No será que en realidad si de pronto hay ciertas circunstancias que hacen que el tiempo varíe y tenemos pequeños brincos que a lo mejor sin querer, queriendo, sin darnos cuenta, nos dormimos hoy y para cuando despertamos, no sé, el domingo, pero de la semana que entra, en vez de despertar el domingo de esta semana? Este tipo de cosas son como esas dudas existenciales que este tipo de temas te hace que te afloren de adentro de ti, ¿saben? El verdadero terror de esta hipótesis no está en descubrir que hemos saltado de línea temporal, sino en no poder regresar nunca a la original. Y lo peor, ni siquiera saber con certeza cuál fue la primera versión. Los saltos temporales vistos desde esta óptica perturbadora dejan de ser un sueño de aventuras y se convierten en una amenaza existencial. La mente humana no está preparada para soportar la fractura de la realidad. Las paradojas, los bucles, la cárcel del tiempo y la posibilidad de que ya estemos viviendo en una simulación temporal nos recuerda que el tiempo no es un juguete,
sino una fuerza aterradora que podría destruirnos con solo desviarse un instante de su curso natural. Quizás lo más inquietante sea que nunca sabremos si este mismo presente es el original o si ya somos víctimas de un salto del que jamás podremos despertar. ¡Ay, chicos! Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta emisión. A mí me fascina estos temas que te hacen, les digo, aflorarte esas dudas existenciales, porque es cierto, o sea, ¿cómo podemos estar seguros que realmente la gravedad, el espacio, lo que sea, no ha dado pequeños saltos temporales de los cuales nosotros no nos hemos dado cuenta y que ahora estemos viviendo una realidad distinta a la que teníamos originalmente, por ejemplo, cuando nacimos? Tal vez constantemente el tiempo está brincando de maneras muy diminutas y casi imperceptibles, y por eso no tenemos esa sensación de trauma o de ser arraigados o poco, o de alguna manera como sentirnos ajenos al tiempo. ¿Por qué? Porque solamente da pequeños saltos, tal vez de minutos, tal vez de horas, tal vez de días, tal vez de semanas. Y son tan chiquitos esos saltos que realmente no nos da tiempo de entender que hay cambios raros. O sea, tal vez si saltáramos de hoy hacia dentro de 3 meses, ahí sí podrías como notar cambios como más visibles, como un edificio nuevo, una construcción nueva, no sé, ciertas cosas. Pero a lo mejor como son saltos tan pequeñitos de un día para otro, de minutos, de horas, de segundos, de tal vez de máximo una semana o dos, no logramos ver esos cambios a simple vista. Tal vez si ya nos ponemos a analizar con mucho detenimiento, casi casi con lupa, entonces ahí podríamos darnos cuenta si realmente algo hay diferente, algo está fuera de contexto. David, muy buenas noches, bienvenido. Dylan, muy buenas noches. Víctor, buenas noches. Nobleza Ecuestre, muy buenas noches. Adriancito, muchas gracias por las 45 estrellitas, muy buenas noches. Pedro, muy buenas noches. Lugo, ya te había saludado, muy buenas noches. Carlitos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, chicos, el tiempo ya nos dimos cuenta que es un monstruo invisible. No tiene rostro, no se deja atrapar ni detener, y sin embargo de alguna manera nos devora a todos por igual. Desde el instante en que nacemos, sentimos cómo sus garras nos arrastran hacia un destino inevitable, el final de nuestra propia línea temporal. El tiempo es juez y verdugo, amo y arquitecto de nuestra realidad. Nos rodea sin que podamos verlo, nos limita sin que podamos romperlo y nos acecha como una sombra que nunca se marcha. Pensar en él como en un monstruo en realidad no es una metáfora gratuita. Un monstruo es aquello que escapa de nuestro control, que nos provoca miedo por ser incomprensible y que tarde o temprano se cobra un precio. El tiempo, si lo piensan bien, cumple con todas esas características. Lo sentimos avanzar, lo registramos en relojes y calendarios, lo medimos con precisión matemática, pero aún así permanece como un misterio insondable.
¿Qué es en realidad el tiempo? ¿Es un río que fluye? ¿Es una ilusión colectiva? ¿Es un mecanismo cósmico que no entendemos? Lo aterrador de los saltos temporales no es la idea del viaje en sí, sino el riesgo de no podernos regresar. Imagínalo. Un instante estás aquí, en el mundo que conoces, con las personas que amas, con las calles y sonidos que te son familiares, y al siguiente te encuentras arrojado a otra época, en otro contexto, en otro universo que simplemente no fue diseñado para ti. Es el exilio absoluto, es el desarraigo máximo. Un salto en el tiempo es un despojo de identidad, porque tu lugar en la línea cronológica desaparece. Ya no perteneces a nada. Y esa es quizá la raíz más profunda del miedo. ¿Qué pasa si cruzamos el umbral y no hay regreso? El ser humano está obsesionado con la idea del tiempo porque en el fondo intuye que allí está encerrado el mayor de los terrores. La pérdida del hogar ontológico, el suelo firme sobre el que nosotros estamos caminando. Nuestra obsesión con el tiempo revela mucho de nosotros mismos. Revela primero nuestra fragilidad. Hemos construido civilizaciones, máquinas, imperios, sistemas complejos para medir segundos y siglos. Y aún así nos sentimos diminutos frente al tic-tac que no se detiene. Nuestra obsesión con controlar el tiempo, ya sea extendiendo la vida, viajando hacia atrás para corregir errores o soltando hacia adelante para vislumbrar el futuro, muestra que en lo más íntimo no aceptamos nuestra condición mortal. También revela nuestra desesperación por el control. El tiempo es lo único que no podemos someter. Podemos dominar el fuego, la electricidad, el espacio, incluso los átomos. Pero el tiempo sigue siendo indomable. Al fantasear con viajes temporales o con bucles infinitos, confesamos que el tiempo nos hiere porque nos ignora. No escucha nuestras súplicas ni responde a nuestras necesidades. Su indiferencia es en sí misma una crueldad. Y revela además nuestra tendencia a la esperanza y al horror en igual medida. Queremos creer que el tiempo guarda secretos, que quizás podamos ver de nuevo a los que se fueron, que podamos corregir nuestros errores o que descubramos un futuro más luminoso que nuestro presente. Pero al mismo tiempo, tememos que el tiempo sea una trampa, una prisión, un mecanismo del cual nunca podremos escapar. Querido radioescuchas, esta noche me han acompañado a un recorrido por teorías imposibles, por mitologías, por casos documentados y conspiraciones que giran alrededor de los saltos temporales. Han escuchado relatos de hombres que aparecieron desfasados en la cronología, de mujeres que juraron haber caminado en otra era, de pilotos que sobrevolaron aeródromos desaparecidos, de proyectos militares que quisieron doblegar el flujo temporal. Y ahora, al llegar al final de este viaje, queda una advertencia. Quizás el tiempo no sea tan lineal como creemos. Piensen en esto. Toda nuestra percepción del tiempo se basa en la memoria. Creemos que el pasado existe porque lo recordamos. Y creemos en el futuro porque lo imaginamos. Pero, ¿qué pasaría si la memoria y la imaginación fueran apenas ventanas distorsionadas de algo más vasto y terrible? ¿Qué pasaría si el presente no fuera un punto en una línea, sino una celda dentro de un laberinto de pasillos infinitos? Tal vez en este preciso instante ya estemos viviendo un salto temporal colectivo sin darnos cuenta.
Quizás los relojes solo marquen una dirección porque así fue programada nuestra percepción, pero la realidad sea mucho más inestable, mucho más fragmentada. El tiempo entonces sería una cárcel diseñada con la más perfecta crueldad. Nos permite movernos en un solo sentido hacia adelante, sin opción de retorno. Y aun cuando creemos dominarlo, cuando pensamos que podemos comprenderlo, siempre se nos escapa como arena entre los dedos. No hay huida, no hay victoria. Imagina por un momento que cada recuerdo tuyo no es una marca del pasado, sino una prueba de que tu conciencia ya ha vivido una y otra vez este mismo instante. Quizás la sensación de déjà vu no sea un simple fallo en el cerebro, sino una grieta en la prisión, un eco de que hemos estado aquí antes. Y quizás lo volveremos a estar en un bucle infinito del que no hay salida. Eso es lo verdaderamente aterrador, no el salto, sino la sospecha de que jamás podremos regresar a lo que llamamos nuestro tiempo. Tal vez nunca lo hemos hecho. Tal vez siempre hemos estado atrapados en un ciclo sin fin. Ahora escuchen con atención. El reloj sigue corriendo. Lo escuchan, ¿verdad? Cada segundo marca un latido más hacia el futuro. Pero, ¿están seguros de que ese futuro es real? ¿Y si el reloj no avanza, sino que gira sobre sí mismo, repitiendo el mismo círculo una y otra vez? ¿Y si tu vida entera no es más que una repetición que ya se jugó incontables veces en la maquinaria del tiempo? El cierre de esta reflexión no puede darte certezas porque el tiempo es la certeza imposible. Solo puedo dejarte con una última imagen. El reloj en la penumbra marcando implacable. El segundero avanza, pero ¿seguro que avanza? ¿No podría estar retrocediendo, saltando, deteniéndose un instante para luego lanzarte a otro lugar? Mis niños, la próxima vez que escuchen el tic-tac de un reloj en la oscuridad, recuerden que puede no estar guiándonos hacia adelante. Quizás nos esté arrastrando hacia atrás o empujándonos hacia un costado de la realidad. Quizás sin que lo notemos, ya dimos un salto. Y lo más perturbador de todo es que nunca lo sabremos. El tiempo sigue, el reloj no calla. Y nosotros en medio de la noche solo podemos preguntarnos, ¿seguro que todo esto ocurre en línea recta? Y así concluimos esta emisión de La Hora Macabra. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentos de terror. Ahí se pueden unir encontrándome como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella, y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!